grabar. Listo. Bueno, lo que vamos a ver hoy, el tema de hoy es arreglos, ArrayList, búsqueda lineal y manejo de cadenas 1. El temario de hoy lo vamos a dividir con las siguientes secciones. Primero vamos a empezar por el loop solving del contest 0, que sería el de la anterior sesión. Luego continuamos con arreglos y más precisamente con los arreglos en Java. También en Java vamos a ver ArrayList y cómo manejarlos. Luego vamos a ver la búsqueda lineal, manejo de cadenas y luego vamos a proponer el contest 1. Entonces vamos a empezar con el contest que se encuentra en el link que aparece aquí. Yo ya lo tengo abierto. Y empecemos por el principio. Creo que este lo cubrimos en la sesión anterior, pero lo volvemos a revisar. Aquí lo que nos están pidiendo. Bueno, nos dan unos nombres ahí. Y nos están diciendo que tenemos que dividir watermelon, sandías en partes, en dos partes. Y esas dos partes tienen que pesar un número par de kilos, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos van a dar es un número que se llama W. Ese número va a estar comprendido entre este rango 1 y 100. Y lo que nosotros debemos decidir es si el melón se lo puede dividir en dos partes o en dos pesos y ambos pesos siendo números pares. En ese caso imprimimos yes, de lo contrario imprimimos no. Listo. Entonces, aquí lo que habíamos propuesto en la sesión anterior era lo siguiente. Y es que lo voy a explicar aquí con el cuadrito. Esperemos a que cargue. Un momentico, siguiente. Listo. Entonces, tenemos un peso W. Y el peso W tiene la constraint que está entre 1 y 100. Listo. Lo tenemos que partir en dos. Entonces tenemos el melón y lo partimos en dos. Esta parte va a pesar un número n que va a ser par y un número m que también va a ser par. Nosotros nos dan el peso W y entonces ¿cómo nosotros decidimos si se puede hacer esto? Entonces ahí nos ponemos a pensar y llegamos de alguna manera a la conclusión de que solo sabiendo este numerito, si es par, lo podemos dividir en dos partes que sean pares. Por ejemplo, si tenemos 4, lo dividimos en dos partes que sería 2 y 2. ¿Listo? Y así mismo con cualquier número mayor que 4. ¿Qué pasa con el 2? El 2 es un caso especial, ya que es par, pero lo podemos dividir simplemente en dos partes que pesen 1 y 1, ¿no? Bueno, estas partes, acordémonos que tienen que ser números enteros. Entonces, bueno, claro, si no, no serían pares. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esta única restricción, digamos como caso aislado, podemos ya, digamos, escribirlo en código y sería si el peso W es par, como sabemos si es par con el módulo, ¿cierto? Si esto es igual a 0, si es par, entonces aquí vamos a decir que podemos imprimir yes, ¿cierto? Esto digamos que es como pseudocódigo. Y de lo contrario, imprimimos no. Esto lo debería estar haciendo más bien en un documento de texto, pero ya lo hice así, no pasa nada. Y el caso aislado lo podemos evaluar aparte, lo podemos evaluar antes.
diciendo si el número que tenemos es 2, es igual a 2. En este caso imprimimos no, la respuesta va a ser no. Y ya, y aquí podremos hacer un retorno para que no evalúe lo de abajo. ¿Listo? Un retorno. Y ya. Ahora sí, podemos pasar al siguiente, creería yo. Y el siguiente nos dice lo siguiente. El B nos dice que un elefante ha decidido visitar a su amiguito. La casa del amiguito se encuentra en un punto X mayor que 0. Entonces lo podemos representar con una línea recta, básicamente. Y en un paso el elefante puede moverse 1, 2, 3 o 4 o 5 posiciones hacia adelante. Debemos determinar cuál es la mínima cantidad de pasos que el elefante tiene que recorrer para llegar a la casa de su amigo. Entonces sabemos que lo que más podemos recorrer es 5. Y entonces, en ese caso, si el número que nos dan, es decir, el X, es mayor que 5, vamos a tener dos casos especiales. Y es que el número sea no un múltiplo de 5. Cuando no es un múltiplo de 5, podemos decir que, bueno, por ejemplo, aquí es 5, 10 y 15. El X que nos pueden dar puede estar por aquí, no sé, un 12, ¿cierto? En ese caso vamos a recorrer todo lo que podamos con pasos de 5. Así recorremos la mínima cantidad, por lo menos hasta aquí. Uy, estoy loquísimo, ¿qué estoy haciendo? El 12, aquí. Listo. Y entonces hasta aquí vamos 2 pasos, ¿cierto? Hasta aquí vamos 2 steps. Y el tercer paso ya lo podemos recorrer con un paso de 2. Y la cantidad que acabamos de recorrer aseguramos que es mínima, ya que todo lo que podemos lo recorrimos en pasos de 5. Entonces, lo que podemos decidir ahí es si es múltiplo de 5, entonces, perdón, si no es múltiplo de 5, entonces lo redondeamos hacia abajo, la cantidad de pasos, el resultado. En este caso, 12 entre 5 nos da 2, algo, ¿no? Entonces cogemos el 2 y le sumamos 1. Y el último paso ya será un paso más pequeño, de 4, 3, 2 a 1. Y entonces ese último paso le sumamos, gracias a ese último paso le sumamos 1 a la respuesta, y esta sería la respuesta en caso de que no sea un múltiplo de 5, ¿no? El input. Y si es un múltiplo de 5, por ejemplo, tenemos un 10 aquí. Sabemos que la respuesta va a ser exactamente lo que nos dé la división del input entre 5. En este caso va a ser exactamente 2 pasos y no le tenemos que sumar nada más. ¿Listo? El tercero es una manipulación de strings en el que a nosotros nos dan un número entre 1 y 100, otra vez, y lo que debemos devolver nosotros es una serie de capas, por así decirlo, donde debemos expresar los sentimientos de Hulk, como nos lo propone pues el enunciado, ¿cierto? Y cada capa intercala entre amor y odio. Entonces primero empieza con el odio, y luego con el amor, y luego con el odio, con el amor, con el odio, hasta terminar. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Nos damos cuenta de que nosotros siempre vamos a empezar con I hate, ¿no? Entonces ese, digamos que podría ser nuestro primer paso para construir el string resultado. Luego, sabemos que vamos a tener una última parte donde vamos a poner it. Siempre vamos a terminar todos los outputs con la palabra it. Entonces ese podría ser la última cosa que le agreguemos a la cadena. ¿Y qué es lo que le vamos a agregar en la mitad? Pues le vamos a agregar
Intercalado, lo que obtengamos según si el número que estemos recorriendo, bueno, digamos que el paso en el que vayamos, por ejemplo, si yo voy en el 2, al ser par, yo sé que va a ser amor. Y si es impar, yo sé que va a ser odio, ¿no? Nos damos cuenta de que impar, el 1, I hate, luego par, el 2, I love, luego impar, el 3 sería I hate, y ya. Y así armamos la cadena de texto, que sería nuestro out. Y este no lo he resuelto, entonces lo vamos a leer aquí. Y lo que tenemos aquí es que Allen tiene un montón de dinero, tiene N dólares en el banco. Por razones de seguridad, él quiere withdraw it en cash. Quiere intercambiar en cash, algo así. No queremos discutir la razón. Las denominaciones para los billetes son 1, 5, 10, 20 y 100 dólares. ¿Cuál es la mínima cantidad de billetes que Allen podría recibir en el balance del intercambio? Entonces aquí, ¿qué es lo que podríamos hacer? Creo que podríamos tomar también la idea del anterior, que sería siempre escoger la mayor cantidad que se pueda, ¿cierto? Para dividir la cantidad que nos dan como input. En este caso, por ejemplo, si tengo n igual a 205, por ejemplo. Entonces, para la menor cantidad de billetes, yo tendría que escoger 2 de 100 y 1 de 5, ¿cierto? Entonces podemos ir restándole la división que obtengamos de n entre 100. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Si yo tengo 205, si yo tengo 205, lo divido entre 100. Esto me va a dar 2,05. Entonces tomamos el valor del entero únicamente. Esto lo podemos hacer con varias funciones en Java. La primera que se me ocurre es simplemente hacer la división así. Y Java automáticamente redondea hacia abajo. Es decir, vamos a obtener únicamente el 2. En otras ocasiones, pues si queremos, para mayor legibilidad del código, podríamos usar la función math.floor. Bueno, que nos devuelve también el entero menor. Listo. Entonces ahí obtenemos 2. Ya sabemos que vamos a tener como mínimo 2 billetes. Pero ¿qué pasa con esta última parte de acá? Ese 5 restante, lo que vamos a hacer es intentarlo sacar a punta de billetes de esta denominación. Sabemos que hay uno de 5, entonces automáticamente cogemos el de 5. Pero lo que haremos nosotros sería ir viendo en cuál cabe, ¿cierto? Entonces no caben en billetes de 100, no caben billetes de 20, ni en 10, pero caben en el de 5, y cabe precisamente. Entonces cuando le restamos aquí, por ejemplo aquí, obtuvimos que podemos coger 200 a punta de billetes de 100 y tenemos 2 billetes ya. Entonces aquí le restamos 200 y vamos a tener 5. Ahora sí, cogemos un billete de 5 y ya tenemos que la resta nos da 0. Entonces ya completamos la cantidad que nos dan y lo obtuvimos a punta de billetes de 100 y uno de 5. Entonces la respuesta en este caso la sacamos así. Y el código pues ya, o sea, ahí ya está la idea y el código sería la tarea para los que estén viendo el video. Ahora sí vamos a ver la siguiente parte. Y aquí lo que el tema que vamos a ver es arreglos y arreglos. ¿Qué son los arreglos? Los arreglos son una estructura que guarda varios valores del mismo tipo. También pues otra de sus características es que es de tamaño fijo,
Los elementos son ubicados por posiciones desde 0 hasta el tamaño del arreglo, -1. Y se escriben como de esta manera. Bueno, no sé qué significa esto, pero pues sí, los escribimos de esta manera. Y listo, esas serían las características principales. Y pues digamos, como yendo más a fondo, los arreglos se guardan en la memoria del computador. Y para hacerlo, pues tenemos que declarar qué tamaño va a tener el arreglo. Eso no se va a modificar, digamos, durante el tiempo de ejecución. Y el tipo lo declaramos ya que necesitamos saber qué tamaño va a tener cada objeto que guardemos. Objeto o valor que guardemos en cada, digamos, espaciecito o cajita del arreglo. Luego el ArrayList es como un arreglo, pero el tamaño de este es variable. Para usar un ArrayList tenemos que importar la librería, creo que se dice, ¿sí? java.util.arraylist. Y las funciones que nos importan en el ArrayList es que podemos agregar, remover, conseguir. Aquí el size nos tira el tamaño del arreglo y set. ¿Qué hace cada una? Pues esto añade, el add añade el, el objeto que nosotros queramos. El objeto, por ejemplo, aquí estaremos agregando una cadena que es cantaloupe a la posición 3. Esta función siempre va a añadir el objeto que nosotros le pongamos como parámetro a la última posición de la lista. El remove, nosotros le vamos a pasar un número, que sería el índice del objeto que nosotros queremos remover. Get, nosotros le pasamos como parámetro un número, que sería el índice del objeto que queremos conseguir, o sea, del que queremos conseguir la referencia que esté en el arreglo. El size nos tira, pues ya sabemos, el tamaño del arreglo, y set modifica el objeto que esté en la posición que nosotros le pasemos como parámetro. Listo. La búsqueda lineal, eso ya es tema que va a explicar mi compañero Manuel. Listo, entonces, si es que estoy compartiendo dos, lo comparto yo. Dale, compartimos. Eh, bueno, no. ¿Me escuchan? Sí. No sé qué pasa, como que mi internet está algo lento. ¿Ahí se me escucha? No. Ahí sí. Solo que la pantalla aparece cargando. Sí, no sé qué pasa, que eso está como lento. Mm, Bueno, y que no tengo conexión. Ahí ya se ve. Mm, Vamos a ver ahí. No, está muy lento. ¿Puedes compartir vos? Eso, mejor. Dale. Sí. No sé qué pasa aquí.
Ahí se ve. Listo. Sí, Sí, se ve, listo. se ve. Entonces, en la búsqueda lineal, lo que tratamos es buscar un cierto objeto o dentro de un array list. Entonces, intuitivamente, uno podría decir que para buscar algo dentro de, digamos, una caja o algo así, podríamos buscar uno por uno. Entonces, empezamos desde el principio y vemos si el dato que se tiene ahí es el que se busca. Y si no, se sigue con el siguiente. Y así sucesivamente hasta encontrarlo. Ya cuando lo encontramos, paramos la búsqueda. Seguir, por favor. Mm, Listo, entonces aquí ya es algo de manejo de cadenas. Entonces, en Java, el texto como tal, las palabras, se pueden ver como un arreglo de char. Los char que son. Los char es un tipo primitivo, es decir, propio de Java, que representa cada carácter o cada letra. Entonces, digamos, la H es un char, la E es un char, la L es un char, y si juntamos todos esos y los ponemos en un arreglo, se convertiría en un string. Entonces, así podríamos formar palabras. Y hay métodos para pasar de la S a un arreglo. Eso sobre todo para tenerlo guardado en el arreglo simplemente para cambiar de tipo de dato y podemos obtener de una cierta cadena de texto, digamos el hello world, qué carácter está en cierta posición. Entonces decimos, por ejemplo, en hello world, qué carácter está en la segunda posición. Ahí, en este caso, no sería la E, ya que empieza a contar desde cero. Sería la L, por lo que si hicimos la frase punto chat, la posición 2 nos devolvería una L. Sí. Ahí se te dejó de escuchar, Manuel. Sí, puedes seguir la repetición. Qué pena. Entonces, otras funciones útiles con cadenas, por ejemplo, el split, que esto va a servir muchísimo en las competencias de programación, que muchas veces los datos los pasan en una sola línea y separado con un espacio. Entonces, podemos, si te pasan, por ejemplo, varios números, digamos 0, 8, 5, 4 y así, te los van a pasar en una sola línea y separados por un espacio. Y eso nosotros no lo podríamos leer como si fuera varios números enteros con el escáner, así como en el SIM, debido a que el espacio provocaría un error. Entonces lo tendríamos que leer como si fuera una cadena de texto. Y, y, y luego, entonces, con este método de split, si le decimos que lo separe cada vez que haya un espacio en blanco, entonces lo que va a hacer es quitar esos espacios y poner todos estos números que nos pasan en un arreglo de strings. Entonces, digamos, si tenemos el hello world separado por un espacio, nos va a dejar en la primera posición del arreglo el hello, en la segunda posición el, eh, luego obtener un pedazo de una cadena, es decir, hasta cierta parte de la cadena de texto, entonces necesitaríamos utilizar el substring. Y en este caso le tendremos que decir de qué posición hasta qué posición.
este caso iría de la 0 a la 5. Entonces empezaría a contar la 0, que es la H, pero, bueno, esta diapositiva tendría un error, ya que como es hasta las 5, alcanzaría a encontrar el espacio que tiene la frase, ya que esto es inclusivo. Y luego, para comprar dos cadenas, podemos utilizar el equals, que simplemente nos dice si dos cadenas de texto son exactamente iguales. Si no lo son, nos devuelve falso, un booleano simplemente, y si lo son, devolvería true. ¿Hasta aquí tienes preguntas? No sé. No, todo claro. Gracias. Listo. Algunas conversiones útiles. Por ejemplo, si tenemos un número en, en un string, que suele pasar bastante, sobre todo cuando lo leemos desde consola, por ejemplo. Y para operarlo necesitaríamos ese número dando una variable que sea de ese tipo de datos. Entonces tendríamos que castearlo por medio del método parseInt, que es de la clase integer, y entonces le pasamos la cadena de texto y nos lo devuelve como un número en Java. Sí, por favor. Eh, Conversiones útiles, así como se puede convertir a entero, se puede convertir también a double, que si recordamos son los números con decimales. El int simplemente son los números enteros. El float, que también son números decimales, pero en este caso eh, se almacenar el float tiene 32 bits de almacenamiento, mientras que el double tiene 64, por lo que en el float se pueden almacenar números más pequeños que y luego Espérate un momentico estaría perdón que te interrumpa. Como recomendación, jamás usar float. Eso me ha costado competencias a mí, por lo menos. Así que, por favor, no usarlo. Ya, listo. Continúo. Perdona. sí, mucho mejor double, ya que se puede agregar. eh, Se pueden almacenar números más grandes. Y lo mismo con el byte. También los métodos son muy similares, por lo menos en cuanto al nombre. El nombre simplemente es decir la clase, punto par, la clase otra vez. Son muy mnemotécnicos, es que se dice. Sí, por favor. Mm, Bueno, así como habíamos visto de cadenas de texto a los valores, a los datos primitivos, también se puede de viceversa, de datos primitivos a cadenas de texto. Por ejemplo, si queremos pasar de un entero a tenerlo en una cadena de texto, se le puede decir integer.toString, que sería para, bueno, traduciendo al español para string, o utilizar el método de la clase string, el value of, o simplemente, que es la más común, es decirle que el string es igual al número más unas comillas, y ahí lo pasa directamente. Lo mismo con el double, se podría decir lo mismo, que el string es igual al double más unas comillas simples. O también se podría utilizar el- la clase, la función de la clase string. Y bueno, ahí ya, y lo mismo con char.
Entonces ya vamos a hacer el contest de una vez. Ya lo mando por Zoom. Dame compartir, sí, le explico primero y ya. ¿Cómo? Dame compartir pantalla, sí, ya puedo. Le Ah, explico listo. el primer problema. Vale. Listo. Entonces, en este problema nos dice que a veces algunas palabras como localización o internacionalización son tan largas que escribirlas en esto es perder cansado. Entonces, porque ustedes saben que los programadores son perezosos, ¿no? Entonces, si con un supuesto de que consideramos una palabra demasiado larga, nos dice que si el cambio de esa palabra, el número de caracteres, o sea que si el número de caracteres es mayor a 10 por letra, se puede considerar que la palabra es bastante larga. Y que todas estas palabras largas deberían ser reemplazadas con una abreviación especial. Nos dice que para hacer la abreviación de una palabra se hace de la siguiente manera. Escribimos la primera y la última letra de la palabra y entre estas el número de letras que hay entre la primera y la última. Eh, bueno, nos dice que es en el sistema decimal y no contiene y que no empieza a contar desde cero, sino de un caso contrario a los arreglos. Entonces, por ejemplo, localization va a ser abreviada a L10N, ya que es la primera letra, la última letra y entre estas contamos cuántas letras hay entre estas dos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Están las 10 letras entre L y N. Y lo mismo con internacionalización, que sería abreviada como I18N. Entonces nos sugieren que automaticemos este proceso cambiando las palabras con abreviaciones. Y, por ejemplo, aquí nos dicen que nos va a dar 4 palabras y empiezan con Word. Y Word permanece igual, ya que no es demasiado para que merezca la pena hacer eso. Y la localization, internationalization, y esto acá ya se abrevia. Entonces, vamos a hacer esto. Un momentico. Yo recomiendo hacer estos ejercicios en un entorno de desarrollo como Eclipse, ya que pues aquí si lo hacemos en el mismo Zoom de Visual, pues maluca es, ya que es como si fuera el blog de notas y no nos da ciertas facilidades que sí ofrece el Eclipse, como ya sobre todo para la hora de editar. Entonces, aquí creamos un proyecto ya, podemos decir, por ejemplo, seleccionamos el Java 1.8
que es uno de los más utilizados. En bloc de notas nunca lo utilicen como en desarrollo. Eso sí, ¿Cómo no? ¿Y en APO 1? el único, Ah, pues sí. puro no pato. Entonces aquí ya nos creó el proyecto y el proyecto es el que va a contener las clases que van a ser contenidas en el SRC, que es la carpeta donde iría source code o código fuente. Le damos new class, una clase, la podemos llamar, por ejemplo, problema A, y, y decimos que tenga el método main de una vez. Listo. Entonces aquí ya tendremos todo para empezar. Entonces, ¿qué necesitaríamos para resolver este problema? Necesitaríamos primero un escáner para, para leer las entradas que nos da el problema. Si recordamos de clases anteriores, pues de esta forma es que se inicializa el escáner y nos sale subrayado porque es una clase que se necesita importar, ya que no es propia ya. Nos dice que input es un número que nos va a indicar la cantidad de palabras que nos van a dar. Entonces necesitamos leer este escáner.next para que nos pase una salida. Y recordemos hacer el line cada vez que hacemos el next con listo. Ya que tenemos el número de palabras, podemos hacer un while, podemos hacer un for para, para hacer esto como más automatizado, ya que no sabemos cuántas palabras nos van a dar. Entonces simplemente un for que haga lo mismo para cada palabra. Entonces decimos que que sea menor al número de palabras y que vaya sumando uno. Entonces, de esta manera, el for se repetiría la cantidad de palabras, digamos, si es 4, entonces empezaría en 0, 1, 2 y 3. Y en 4 ya no entraría el for, ya que 4 no es menor a 4. Listo, entonces, ahora ya vamos a empezar con las palabras. Primero que todo hay que leer la palabra. Entonces, vamos a decir que la palabra es igual a escáner punto next line, ya que escáner es de los podemos sacar de una vez la primera letra. Entonces, podemos decirle char la primera letra es igual a la palabra punto, y aquí podemos ver charat en la posición 0, ya que en la 0 es que empieza. Y podemos ver de una vez el char de la última letra. Sería la última letra es igual a la palabra punto charat. Y eso es muy importante, ya que necesitaríamos conocer en qué posición está la última letra, ya que en cada palabra varía. Entonces, como vimos anteriormente, la última posición sería el tamaño menos 1, ya que empieza a contar desde 0. Entonces, para conocer el tamaño, necesitaríamos palabra, punto, y aquí podemos ver el
si no nos acordamos de llamar el método, lo podemos buscar y, por ejemplo, aquí no aparece que es puntual. Entonces, esto nos devuelve el tamaño de la cadena de texto. Y la última letra va a estar en la posición el tamaño -1. Y luego podríamos empezar a contar cuántas palabras hay entre la primera y la última letra. O también podríamos hacer lo siguiente, que diría yo que es más eficiente, que sería simplemente coger el tamaño de la palabra y restarle 2, que sería la primera y la última letra. Ya que a lo contrario, pues entonces tendríamos que ir contando desde la segunda letra de uno en uno y pues no sería tan eficiente que digamos. Entonces, ¿cómo le podríamos poner? Letras en el medio, por ejemplo, sería igual a, según la lógica que acabé de plantear, la palabra .len -2. Y luego ya, entonces ya podríamos sumar todo esto en un solo string para imprimirlo. Entonces, el string abreviación sería igual. Primero va la primera letra, después va el número de letras en el medio, y por último sería la última letra. Y aquí no aparece un error que ninguno de estas variables es de tipo string. Entonces, para castearlo directamente a string, podríamos colocar simplemente comillas. Y ahí ya. Y luego imprimiríamos algo súper importante es que antes de subirlo, prueben en su propio entorno de desarrollo, ya que si lo suben y por cualquier razón está malo, pues le voy a irlo probando aquí localmente y ya cuando estén seguros de que sí funciona, pues ya lo pueden subir. Para que la vamos a correr. Y solo. Bueno, aquí no sé por qué no sale la consola para probar. Creo que la tienes que activar en Window y Console, algo así. Arribita, al lado de Help, ¿Dónde? arriba Ah, en la ok. barra de arriba. Window y Show Console, creo. ¿Dónde aparece Show Console? Ah, es que hay un delay Está. fuerte. No sé qué está pasando. Eso, Listo, ya. Ahí ya. está la consola. Listo. Entonces, aquí tenemos errores. No aparece primero un 221, 228, 233 y 270. Entonces, ya vamos a ver por qué. Creo que es porque está sumando char, o sea, creo que traduce el char a int para hacer la suma. Ah, vale, en este punto. Sí,
Listo. Entonces, para evitarnos ese problema, podemos colocar las comillas en el medio para que no lo identifiques. Ahora sí, vamos a probar. Listo. Bueno, aquí nos faltó hacer la comprobación de que si, si la palabra tenía más de 10 letras, pues que no lo hiciera. En este caso, con Word lo hizo. Entonces, decimos que si el tamaño de la palabra es mayor a 10, entonces queda eso. Si no, lo salta y simplemente retorna, retorna la palabra así tal cual. ¿Es mayor a 10 o mayor o igual a 10? Creo que mayor. 10. Uy, mayor. No estoy seguro. Revísalo. Sí, mayor. Entonces, si la palabra es mayor a 10, hacemos todo esto de la abreviación. Y si no, pues simplemente la imprimimos así tal cual. Por eso digo que es importante revisarlo a ver si eso antes de subirlo al juez virtual, porque de lo contrario, pues ya no hubiera. Y ahí sí, como no tiene un tamaño mayor a 10, pues y eso sí, sí lo cambio. Entonces podemos simplemente copiar este código, pegarlo en el web virtual, seleccionamos el Java.1.8 y le damos a subir. Bueno, primero hay que loguearse. Listo. Ahora sí. Vamos a probar. Como pueden ver, solo corre en Bristol y no acepto la solución. Quiere decir que ya está bien. Listo, entonces, pues vamos haciendo los otros individualmente, ya que estás salado, no sé. Pues no voy a dar como un límite de tiempo esta vez, simplemente tratar de hacerlo. Si tienes dudas, nada más que digas, que hables por acá, yo estoy pendiente. Y pues sí, Pues, es que yo no tengo el motor de código que el tiene Eclipse. en esto. Ah, el Eclipse. Listo, entonces ya te enseño cómo Pues, descargarlo porque toca hacer otra cosa con Java dale, para dale. poder usarlo. Entonces, primero, pues buscas Eclipse por, Aunque mira, Manuel, que por creo que internet, no es necesario bajar el Java ahora. ¿no? No, el Eclipse te trae el Java de alguna manera, te trae el compilador, entonces no hay que bajar el Java. Bueno, no sabía eso. Bueno, entonces, descargué el Eclipse y cuando terminé de descargarlo, nos avisa y lo probamos si funciona solo así. Que no toca que descargar Java por aparte. Entonces aquí nos vamos a los downloads y descargamos este paquete aquí, el IE 2021-6. Entonces cuando te das,
En este ambiente se te escucha bastante trabado. No sé si es mi internet o ¿Cómo? ¿Cómo? que te escucha bastante trabado. No sé si será mi internet o el tuyo. Confirmo. No, debe ser Vale. mi internet. Desde hace rato Sí, está asqueroso. ya salió ¿Alcanzaste a así. escuchar lo último que dije? Pues ahí ya estoy instalando el Eclipse. Demora. Entonces, aquí ya tenemos necesitamos los números separados en la ODI, ya que de esta manera es muchísimo más fácil operar con el join. Ya que estamos creando los números, podemos crear las dos variables, que sería, por ejemplo, número A y número B. Entonces, el número A va a ser igual a la primera posición del arreglo, ¿sí? Al número que se ubica en la primera posición, se toma de esta manera, split eh, con, ¿cómo es que llaman? Los corchetes, pero aquí está guardado un string, nos va a volver eso un split, para pasarlo a integer o a int, como han visto anteriormente, le damos punto, no, le decimos integer.parseInt y le pasamos ese número. De esta manera, entonces este string que tomamos acá lo pasa a un int. Y lo mismo podemos hacer con el número b. Pero en la posición 1, que se va a abrir el segundo número. Como recordamos, empieza en la C. Entonces, vamos a ver cómo seguiría acá. Ya, pues como ya están en números, pues que si el número A es mayor que el B, que imprima en pantalla el signo mayor. Exacto. Y así con cada signo. Exacto, ya nos podríamos ir con puro if, simplemente verificando cada caso. Entonces, si el número A es mayor que el 9, que nos imprima un mayor. Si no, si el número A es menor al número B, que nos imprima menor. Y pues, si no es mayor ni menor, solo hay otro caso posible que sería que sea igual. Entonces, por eso necesitamos el else if para verificar esa condición. Imprimimos el igual. Entonces, primero lo ponemos con este ejemplo de prueba que nos da acá. Bueno, no sé por qué no quiere copiar esto. Listo, entonces nos da primero menor, ya que 10 es menor a 20. Luego mayor, ya que 20 es mayor a 10. Y luego igual, ya que 10 es igual a 10. Entonces podemos simplemente copiar este código y pegarlo en el pues, virtual. Aquí algo importante es este limit, ya que si nos pasamos en algún caso de prueba de ese límite de tiempo, no, ya
y me queda como mal. En este caso serían 3 segundos, así que, pues como sabemos, las computadoras son muy eficientes en estos casos y si se pasa de esos 3 segundos, probablemente que haya un error. Y le damos zoom. Bueno, ahí no había seleccionado el lenguaje. Esto nada más ya 1.8. Bien. Hay un problema. Por aquí no soy un archivo, estamos inventando. Está raro. Eso está bastante raro. Lo pongo como no. Bueno, y ya no lo acepto. No sé la verdad qué problema tendría con el otro nombre de la clase, ya que no subimos el archivo como tal, sino simplemente el código. Pero bueno, ya no lo acepto. Que viene el código. Entonces, ya si me sale ese problema, ponen el nombre de la clase como listo. O sea, como con las cargas. Pues ahí ya lo puedes cargar, pero Puedes compartirte de pantalla, a ver si te deja trabajar con ya. eh, Listo, entonces ahí puedes crear un proyecto. Entonces, eh, puedes poner el nombre que quieras. Y no, en el JRE, espérate, en el JRE selecciona el Java 1.8, ya que ese es el que más se utiliza y como que el que menos problemas presenta. Y ya le puedes dar finish. Mm, Sal, cerrar esa pantalla de welcome, tal vez. Y ahí ya tienes el paquete del problema. Y listo, entonces ya tener la carpeta SRS, que es donde se guarda el código fuente, y ya puedes crear las clases de Java. Te le das clic derecho ahí y le das New Class. Y puedes poner el nombre que quieras. Y después puedes decirle que te incluya el mail, o si lo que le escribimos directamente. pues si Pasa. quieres lo hago otra vez. Pues, como quieras. A veces es cansón escribir esos métodos, entonces ¿Cómo es no es que ahí
En los métodos, selecciona el public static void main. Sí, ya me quedó entonces. Entonces, ajá, ¿Y cómo hago exacto. para ejecutar el Entonces código? ya puedes empezar a trabajar. Para- Listo, entonces, es, poner primero, escribir SISO S Y S O, y si le das control espacio, te va a autocompletar para el Ah, ya. ahí de una, eso. Y cualquier cosa por ahora. Listo. Entonces, primero en la de Windows, arribita, ¿Derecha o la izquierda? a la izquierda. Eso. En Editor, abajo. O no, en Show View. Listo, ahí seleccionar la consola, la que sea segunda. Eso. Entonces ahí ya la consola te aparece abajo. Sí. Entonces luego para ejecutar el código, simplemente te vas a la flechita esta verde, que no sé cómo señalarte, a la flecha verde que aparece como en la barra de tareas. Que es- ¿Acá? Exacto. Ahí te dice que guardé la clase. Les dices que sí. Ah, ya. Sí, Y ya podemos ver ah, que ya listo. sale. Muchas gracias. Afortunadamente no te tope descargar todo el día porque eso era un problema anteriormente. Listo, entonces, pues anda haciendo los problemas, por lo menos el C y el D. Y nos dices si tienes complicaciones, que digas. ¿Será que puedes poner el código del anterior problema para tomarle pantallazo? Ah, listo. ¿Te lo mando por Zoom o la vas a tomar pantallas? No, por eso está bien. Listo. ¿De los dos? Sí, de los dos. Vale. Ahí es.
Primero hay que recoger los dos valores, el de la cantidad de personas y la altura de la valla. Entonces, se escáner y lo guardo en la variable de personas altura. Entonces después separo, eh, Eh, En primer lugar, la primera línea sería el número de personas y la altura de la valla, ¿no? sí, sí, sí. Aún Entonces, así. es mejor definir. Entonces, pues hago lo del split, guardo en una variable el número de personas y la altura de la valla, ¿cierto? Sí, correcto. Pero ahora no sé cómo hacer que recoja valores, hacer lo mismo del split, pero dependiendo del valor del número de personas. No sé cómo hacer eso. Ajá. Pues, pilla que todas las alturas se le van a dar en una misma línea, ¿sí o qué? Entonces lo puedes tomar por fuera del for, ya que solo lo van a necesitar una sola vez, las alturas. Ah, entonces haría lo mismo acá. Ajá, exacto. Pues, mm, bueno, sí. Pero es que, o sea, depende del número de personas que haya, cuántas veces se ejecute esa parte. Pues Pues sí, es que tenés razón. realmente, o sea, el split te va a pasar los números a un arreglo, pero, ¿cómo te explico? No, o sea, eso se va a acomodar el número de personas que hayan, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, si le haces un split a la segunda línea, si habían 5 personas, en el arreglo te van a quedar 5 posiciones, ¿sí me entiendes? Sí. Ah, ya, claro. Y después con el for, pues seríamos, se suma y ya. Sí, sí, sí. Ujú, en el for, entonces ya podríamos recorrer cada posición, entrar en cada posición y ya operar con eso. Vos sos de Python, ¿cierto? Sí, empecé Sí, con ¿no? Python. Por eso Sí, toda esta nomenclatura me tiene loco. ajá, sí, ya es diferente. Ya, digamos, no empieza en minúscula, pero si va a agregar otra palabra, es con la primera letra de mayúscula, en vez de guión bajo. ¿Lo puedo poner así? Eso es. Sí, pues igual va a dar lo mismo, simplemente una Sí. nomenclatura. O sea, es Sí, como es que que entra yo, más yo cómodo. ahorita puse una variable en la primera mayúscula y me salió es que quiero una clase. Entonces ahí ya no sé cómo ponerlo. Ajá. Sí, es que la tres, por lo menos aquí, la primera sí es en mayúscula. Me sale error. ¿No? Sí, es que esa variable ya existe arriba. Entonces Ah, ya, 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 ya. es que renombrarla.
No, la otra, el split. Está bien, ¿Cómo porque así el que split tengo se que le hace coger? a alturas de personas. Te dejo hasta acá, dejo alturas de personas. Ajá, porque ese es el que se le hace el split. Sí, pero ¿por qué me sale error Es acá? es el nombre de la variable donde lo estás guardando, del arreglo. ¿Es acá? Ahí donde sale subrayado. Ah, ya. Donde sale subrayado es el error. Arriba ya existe. Sí, por eso. Entonces ahí ya Ahora tienes ya, las alturas de personas en una regla diferencial. ahora o sea, dependiendo del número de personas, varía aquí. Listo, entonces ahora vamos a recorrer cada parte de ese arreglo y convirtámoslo de una vez a un int para poder, pues, sí, trabajar más fácil, operar más fácil. Ah, cierto que esto está en, Ya sea en sí, string, entonces tenemos no, que convertirlo primeramente. es que se puede convertir. Sí. Ujú. Y entonces, bueno, ahí tienes que nombrar este. Pongo, pongo que lo almacene en una variable más. Ujú. Por ejemplo, altura, podría ser. Entonces, ahí sería la Listo. altura de la persona. ¿En qué posición sería? ¿En qué posición de la regla En sería? la I. Sí, exacto. Y Eh, Luego, entonces ya tener la sería altura, entonces ahora qué tocaría hacer. comprobar si es mayor que el doble, Exacto. ¿cierto? Es Si es mayor que la valla. si es y ¿Mm? es mayor que No, pero si ya lo eh, tenés en la variable de altura, el valor. cierto. Si altura es mayor Acordate de los que paréntesis, que no te sale error. ah, sí, sí, en Python. Sí, pues Si tengo la, más fácil con eso. Está relajado. si altura es mayor que bueno, que variable la dejo esto que otra variable. El La dolor. altura, sí. Es que en Python, qué asco. Arriba ya. Sí, entonces vamos a coger y sumar. Ahí ahí pusiste la numeración diferente, Ah, ¿no? no, ah, Y ahí te va a salir un error porque no la inicializaste. Tienes que ponerle sí, que sea un 0. arriba. Ah, tengo que poner. Ujú. En Python se puede declarar así normal, Sí, sin ponerle normal. ningún número. Ah, aquí sí no. Aquí inicializar. Pero aquí ya la Bueno, inicialicé. ahí es. Sí, sí. Ajá. Sí, ahí es porque no has completado Ah, completado ya. la línea. Si suma altura, suma yo, entonces sumamos. Entonces, ¿cuánto le tendrías que sumar? 2. Exacto. Entonces sería 2. Hay un truco, es 2. que puedes poner simplemente más igual a 2. Sí. Hay más Y, igual y allá le agrega 2 para no tener que y el volver a else, escribir. ¿cómo es que se coloca acá? El else se coloca así. Así, tal cual. Ujú. Ahí ese error te sale por el punto y coma. Ah, sí. Es. Python me da
criado mal. Pero es mejor siempre aprender uno de esos complicados como Java o C++, porque luego ya el resto es fácil. Sí. Creo que ahí ya, ¿no? Ah, pues tocaría imprimir. Sí. Pero lo imprimirías dentro del for. Ah, eso. Pues, ¿cuál era el truco? Control espacio. Ah, ya. Eso. Está bien, ¿no? Ajá. Ahora probarlo. A ver, ¿qué tal? Pues sí. Dale, pero eso es una regla en la otra clase que tienes. Pero no para nada. Ahora tengo que ingresar. Pues puedes irte a la página y Ah, sí, copiar y sí, pegar sí. el caso. Pero tengo que imprimir primero esto. Proba los tres a ver. No, pues copiar y pegar todo. Ay, vaya, espera. Listo. ¿Cómo hago para volver? No me leí. Epa, Ay, pues sí. Sí, sí, sí. subirlo a ver qué tal. ¿No es que se sube? Sí, copias todo eso y en el submit arriba. Tienes que iniciar primera sesión. ¿Ya tengo No me una cuenta toca, ahí? no me toca registrar. Ah, no había registrado ninguna. No, si quieres te paso el código. Tú lo sabes, Ah, listo, dale. te lo mando por- Listo. Vamos a ver qué tal. Ah, no cambia el nombre de la clase y funciona. Tan raro eso. Pero bueno, sirvió. La acepto. Listo, perfecto. Ya funciona eso. Entonces ya la clase de acá. Entonces si querés hacer el D y el E. Y la otra clase, al principio lo miramos a ver qué tal. Listo, listo.